En este ejemplo veremos uno de los casos especiales o degeneraciones del teorema de Roth-Hurwitz, en que aparecen ceros al principio de una fila. Comenzamos con una ecuación característica de orden 5, con lo que colocamos las filas de grado 5 y 4. De forma alternada colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por S a la 5, 2S a la 4, 1S al cubo, 2S al cuadrado, 1 por S y 1 por S a la 0. Como la última fila correspondía a orden 4, continuamos con la fila de orden 3. Para el cálculo de coeficientes de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 1 menos 1 por 2 y divididos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior. En este caso sería 2. Nos quedaría 0. Para la segunda columna de la fila de orden 3, utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 1 menos 1 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 2, quedaría 1 medio. Para no tener que trabajar con fracciones o números grandes, podemos multiplicar o dividir toda una fila por cualquier número positivo, con lo que si multiplicamos toda la fila por 2, quedaría una nueva fila 3 en que los ceros no cambian, pero hemos simplificado el resto de coeficientes, y con esta nueva fila seguiremos calculando. Este es un primer caso especial en que al principio de una fila aparecen ceros. Para calcular cualquier coeficiente siempre se divide por el primer coeficiente de la fila anterior, y como en este caso es 0, todos los coeficientes valdrían infinito y no podremos continuar. Para ello hay varios métodos. Uno de los más utilizados es sustituir el 0 por un número infinitamente pequeño, pero nosotros utilizaremos otro método. En este método, para calcular una fila en que el primer coeficiente no sea 0, pero nos sirva para continuar calculando el teorema de Roth-Hurwitz de forma válida, vamos a realizar una operación con la fila que necesitamos ajustar. Para ello, vamos a sumar o restar la fila que empieza con ceros con la misma fila desplazando los coeficientes hacia la izquierda tantos lugares como ceros tengamos. En nuestro caso, ponemos la fila original y debajo, como solo tenemos un 0, al principio vamos a desplazar un lugar hacia la izquierda toda la fila. La operación a realizar depende si el número de ceros al principio es par o impar. En este caso, como solo tenemos un 0 y uno es impar, vamos a restar las dos filas. Si fuera par se sumarían. El resultado de la operación correspondería a los nuevos coeficientes de la fila y ahora para continuar utilizamos la nueva fila. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila del orden 2. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculemos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería menos 1 por 2 menos 2 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso menos 1 y nos queda 4. Para la segunda columna de la fila de orden 2 utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de puntos cruzados, cambiando de orden. Donde no hay coeficientes los tomamos como 0. El cálculo sería menos 1 por 1 menos 2 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso menos 1 y nos queda 1. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizaremos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando de orden. El cálculo sería 4 por 1 menos 1 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 4 y nos queda 5 cuartos. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que será la última. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando de orden. El cálculo quedaría 5 cuartos por 1 menos 4 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que es casi 5 cuartos y nos quedaría 1. Una vez calculados todos los coeficientes, comprobaremos los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso, hay dos cambios de signo, con lo que nos indica que hay dos raíces con la parte real positiva y el sistema será inestable. Comprobamos la validez de los resultados y calculamos las raíces de la ecuación característica. Tal como nos indicaba el teorema, existen dos raíces con la parte real positiva. Para comprobar que en efecto el sistema es inestable, como la estabilidad de un sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada, y al aplicar un escalón, vemos como el sistema es inestable.